El café seguía caliente cuando Daniel llegó aquella tarde de martes, justo como lo habíamos planeado todos los meses durante los últimos 3 años. Yo había puesto la mesa con la vajilla buena, el juego de porcelana blanca con florecitas azules que había pertenecido a su abuela. Él solía decir que hacía que incluso un sándwich simple supiera especial, pero algo se sintió diferente desde el momento en que cruzó la puerta de mi cocina. Su sonrisa habitual parecía ensayada, y evitó mi mirada mientras se acomodaba en la silla frente a mí. Había preparado su favorito, sándwich de jamón y queso, con esa mostaza que le gustaba, la que tenía que buscar en 3 tiendas diferentes porque ya no la vendían en el supermercado de barrio. «Mamá», dijo, cortando su sándwich en cuartos precisos, tal como lo había hecho desde niño, «tenemos que hablar». El corazón me dio un vuelco, de esa manera en que presientes una mala noticia acercándose, pero aún no puedes identificar su forma. Serví su café, añadiendo exactamente un terrón de azúcar y un chorrito de crema, el ritual que habíamos compartido a través de incontables conversaciones a lo largo de los años. Durante las dificultades con los deberes en el instituto, a través de su graduación universitaria, a través de entrevistas de trabajo y rupturas, y todas las pequeñas victorias y derrotas que componen una vida. «Claro, cariño. ¿Qué te preocupa?» Tomó un sorbo de café, dejó la taza con cuidado deliberado, y finalmente me miró directamente. «Las cosas están cambiando, mamá. Adriana y yo, realmente estamos construyendo algo juntos. Una vida, nuestra vida». Sonreí, genuinamente feliz a pesar de la extraña tensión en su voz. «Estoy tan orgullosa de los dos. El matrimonio es algo hermoso, Daniel. Tu padre y yo». «Justo ahí está el problema», interrumpió, su voz adoptando un tono que nunca antes había escuchado, distante, casi clínico. «Adriana es la mujer de mi vida ahora, mi prioridad, mi futuro». Hizo una pausa, eligiendo sus palabras con la precisión de alguien que había ensayado esta conversación. «Necesito espacio, mamá. Necesitamos espacio». Las palabras quedaron flotando entre nosotros como humo, visibles pero incomprensibles. ¿Espacio de qué? Siempre había tenido cuidado de no ser intrusiva, llamando solo una vez a la semana, visitando solo cuando me invitaban. Ayudé con los preparativos de la boda cuando me lo pidieron. Ofrecí consejos solo cuando me los solicitaron. Pensé que había sido el modelo de suegra respetuosa. «No entiendo», dije en voz baja, apenas un susurro. «¿He hecho algo malo?» La mandíbula de Daniel se tensó, y por un momento vi un destello del niño que solía correr hacia mí con las rodillas raspadas y los sentimientos heridos, pero se desvaneció tan rápido como apareció, reemplazado por este extraño que llevaba el rostro de mi hijo, pero hablaba con la voz de otra persona. «No se trata de si está bien o mal, mamá. Se trata de límites, de que Adriana se sienta cómoda en nuestro matrimonio sin interferencias». Interferencia. La palabra me golpeó como un impacto físico. Cada cena de domingo que había cocinado, cada tarta de cumpleaños que había horneado, cada mañana de Navidad que había pasado preparando regalos con la alegría de alguien que creía que la familia significaba para siempre, todo reducido a interferencia. «Ya veo», logré decir, aunque no veía nada en absoluto. «¿Y cómo se ve este espacio?» Terminó su sándwich metódicamente, masticando cada bocado más tiempo de lo necesario, ganando tiempo antes de dar el golpe final. Menos contacto, quizás llamadas mensuales en lugar de semanales. Y las Navidades. Bueno, Adriana quiere empezar nuestras propias tradiciones. Solo nosotros dos. Solo ellos dos. Asentí, mis manos envolviendo mi taza de café buscando calor, aunque la cocina de repente se sentía ártica a pesar del sol de finales de primavera que entraba por las ventanas. Las flores que había plantado en el jardín, las que Daniel solía ayudarme a cuidar cuando era pequeño, parecían burlarse de mí desde sus macizos exteriores, brillantes, alegres y completamente ajenas al invierno que descendía dentro. «Lo entiendo», dije, y una parte de mí lo hacía. El matrimonio cambia las cosas. Las prioridades se desplazan, se forman nuevas familias. Siempre supe que este día llegaría, cuando su amor sería compartido y eventualmente redirigido. Simplemente no esperaba que se sintiera como si me estuvieran borrando. Daniel se levantó, cepillando migas invisibles de su camisa perfectamente planchada. Una camisa que Adriana había elegido para él, sin duda.
ya que antes nunca se había preocupado por la moda. Sabía que lo entenderías, mamá. Siempre has sido razonable. Razonable. Una vez, me llamó sabia. Una vez, buscó mi consejo sobre todo, desde proyectos de ciencias hasta solicitudes universitarias y decisiones de carrera. Ahora yo era simplemente razonable, un obstáculo manejable que podía ser apartado con las palabras adecuadas y suficiente firmeza. Me besó en la mejilla antes de irse, un gesto breve y cumplido que se sintió más como un despido que como afecto. Después de que su coche desapareció calle abajo, me senté sola en mi cocina, rodeada de los restos de lo que no sabía que sería nuestra última conversación real. La vajilla buena parecía ridícula ahora, demasiado formal para esta nueva realidad en la que ya no valía el esfuerzo de las ocasiones especiales. Recogí la mesa lentamente, lavando cada pieza a mano, aunque eran aptas para el lavavajillas, necesitando el ritmo familiar de la rutina para calmar mis manos temblorosas. Si les gustan las historias emotivas como esta, por favor, suscríbanse. Estamos tratando de alcanzar 1000 amigos aquí que entienden que los momentos más profundos de la vida a menudo ocurren en los espacios más tranquilos. Y díganme, ¿desde qué ciudad me están viendo? Me encantaría saber que están ahí, escuchando esta historia que puede sonarles familiar de maneras que consuelan y duelen a la vez. Esa noche, me senté en mi salón sosteniendo la foto de Daniel en su boda, su rostro radiante de alegría mientras miraba a Ana Adriana, su vestido blanco fluyendo a su alrededor como una promesa de para siempre. Se veían tan felices, tan completos, tan absolutamente autosuficientes. Puse la foto boca abajo en el cajón de la mesita auxiliar, no con rabia, sino con aceptación. Algunas verdades son demasiado dolorosas para mirarlas todos los días, incluso cuando son verdades hermosas, incluso cuando representan todo lo que habías esperado para tu hijo. El teléfono no sonó esa noche, ni la siguiente, ni la otra. El espacio, aprendí, era un país vasto y silencioso donde el amor iba a esperar pacientemente el permiso para existir. El cambio llegó gradualmente, como las estaciones cambiando, tan sutil al principio que me dije a mí misma que estaba imaginando cosas. Las llamadas mensuales de Daniel se convirtieron en cada 6 semanas, luego, en cada 2 meses. Su voz, cuando llamaba, transmitía el tono apresurado de alguien que tacha un pendiente de la lista de tareas en lugar de un hijo que quiere conectar con su madre. Hola mamá, solo llamo para ver cómo estás. ¿Todo bien? Una pregunta tan simple, pero cargada de la expectativa de una respuesta simple. Aprendí a darle lo que quería. Sí, cariño, todo bien. ¿Qué tal estáis tú y Adriana? Bien, bien. Ocupados con el trabajo. Adriana ha estado tomando esas clases de cocina que mencionó. Es muy talentosa. Me contuve de mencionar que me había ofrecido a enseñarle a Adriana la receta de pan de mi madre, la que a Daniel siempre le había encantado, y cómo ella había sonreído cortésmente y dicho que prefería aprender de instructores profesionales. En cambio, dije, ¡qué maravilla! Estoy segura de que estáis comiendo bien. Sí, es increíble. Escucha, mamá, tengo que irme. He quedado con unos amigos para cenar. Hablamos pronto. El pronto se estiraba más cada vez, como una goma que se estira hasta que me pregunté cuándo se rompería por completo. La primera Navidad después de su petición de espacio, esperé una invitación que nunca llegó. Siempre había organizado la cena de Nochebuena, una tradición que se remontaba a cuando Daniel era pequeño, y me despertaba al amanecer, saltando en mi cama con emoción por lo que le había traído Papá Noel. Había pasado semanas planeando menús, comparando recetas, haciendo listas de a quién le gustaba qué y quién era alérgico a qué ingredientes. Ese diciembre, me encontré deambulando por los pasillos del supermercado, automáticamente buscando turrón y mazapán antes de recordar que pasaría la fiesta sola. La anciana detrás de mí en la caja miró mi escasa cesta, solo leche, pan y un pollo pequeño, y sonrió amablemente. ¿Navidad tranquila este año?, preguntó. Algo así, respondí, incapaz de admitir que mi único hijo simplemente había olvidado incluirme en su celebración. Conduje frente a su casa esa mañana de Navidad, diciéndome que solo estaba tomando una ruta diferente hacia la iglesia. A través de su ventana principal, pude ver a Adriana arreglando regalos bajo un árbol que nunca antes había visto. No los adornos que había coleccionado durante 30 años de Navidades con Daniel, sino unos nuevos, elegantes y coordinados,
probablemente elegidos para que coincidieran con el sofisticado esquema decorativo de Adriana. Daniel apareció en la ventana, riendo por algo que ella había dicho, y por un momento se pareció tanto a su padre que me dolió el pecho. Parecían una fotografía de revista de felicidad doméstica, jóvenes, hermosos, perfectamente conjuntados. No había lugar en esa imagen para una mujer de 62 años con el pelo canoso y líneas de expresión ganadas a través de décadas de celebraciones más pequeñas. Conduje hasta la iglesia, donde me senté en el último banco y escuché villancicos que había cantado con Daniel cuando era lo suficientemente joven como para subirse al reclinatorio a mi lado, su voz acompañando la mía en una armonía entusiasta y ligeramente desafinada. El santuario estaba lleno de familias, abuelos que hacían rebotar a los niños pequeños en sus rodillas, adolescentes que se encorvaban junto a sus padres con aburrimiento disimulado que no ocultaba del todo su afecto. Después del servicio, varias personas preguntaron por Daniel. ¿Qué tal está ese apuesto hijo tuyo?, quiso saber Margarita Sanz. ¿Cuándo vas a ser abuela? Sonreí y di respuestas vagas sobre él estando feliz y ocupado con su nuevo matrimonio, desviando las conversaciones de temas que resaltaban mi creciente ausencia en su vida. No era vergüenza, exactamente, sino algo parecido, la peculiar incomodidad de ser amada menos de lo que otros esperaban, como si de alguna manera hubiera fallado en la tarea fundamental de seguir siendo importante para mi hijo. Febrero trajo el cumpleaños de Daniel, y debatí durante días si llamar violaría su necesidad de espacio. Finalmente marqué su número, mi corazón latiendo como el de una adolescente llamando a su enamorado. «Hola, mamá», contestó, pero pude escuchar voces de fondo, risas, música, los sonidos de una fiesta en curso. «No quiero interrumpir», dije rápidamente. «Solo quería desearte un feliz cumpleaños. Gracias. Escucha, en realidad estamos en medio de algo ahora. Adriana me organizó una fiesta sorpresa con algunas personas del trabajo. ¿Puedo devolverte la llamada más tarde?» El más tarde nunca llegó, pero en realidad no lo había esperado. Ya había aprendido que en la nueva vida de Daniel, más tarde significaba nunca, y pronto significaba cuando fuera conveniente, lo cual era raro. El regalo de cumpleaños que había elegido, un portafolio de piel para sus papeles de trabajo, grabado con sus iniciales, se quedó sobre la mesa de mi cocina durante 3 semanas antes de que finalmente lo enviara por correo. Envió un breve mensaje de texto acusando recibo. «Gracias por el portafolio. Muy bonito, muy bonito». Una vez, habría llamado inmediatamente, emocionado por cualquier regalo, ansioso por compartir su agradecimiento. Ahora su gratitud llegaba en lenguaje corporativo, educado y distante. Llegó la primavera y me encontré conduciendo por el parque al que había llevado a Daniel de niño, donde aprendió a montar en bicicleta y pescó su primer pez en el pequeño estanque. Madres jóvenes empujaban carritos por los caminos familiares, sus niños pequeños corriendo por delante con la alegría intrépida de los niños que saben que son vigilados, amados y están seguros. Recordé haber sido una de esas madres. Recordé el agotamiento y la euforia de esos primeros años en los que cada día traía nuevas palabras, nuevos descubrimientos, nuevas razones para maravillarse ante el milagro de ver a un ser humano desarrollarse. Daniel había sido un niño tan curioso, siempre haciendo preguntas, siempre queriendo saber cómo funcionaban las cosas y por qué la gente actuaba como lo hacía. «Mamá, ¿por qué cambian de color las hojas?», me había preguntado durante uno de nuestros paseos de otoño por este mismo parque. «Porque se están preparando para descansar», le había explicado. «A veces las cosas hermosas tienen que soltarse para que nuevas cosas hermosas puedan crecer». Pensé que entendía esa metáfora entonces, pero sentada sola en el banco donde habíamos compartido incontables tardes, me di cuenta de que nunca había imaginado ser la cosa que tenía que soltarse. Adriana, me enteré a través de la red de cotilleos del barrio, estaba embarazada. Señora Elena de la puerta de al lado lo mencionó casualmente mientras ambas recogíamos el correo, asumiendo que yo ya lo sabía. «¡Qué emoción lo del bebé!», dijo, con el rostro brillante por la alegría vicaria que suelen inspirar las futuras abuelas. «Debes estar por las nubes». Logré sonreír y asentir, reservando mis preguntas y confusión para la privacidad de mi propia casa. Un nieto. Daniel iba a ser padre,
y me enteré por una vecina que lo había oído de su hija que trabajaba con la hermana de Adriana. Esa noche, lo llamé, rompiendo mi propia regla de esperar a su contacto. Daniel, la señora Elena mencionó una noticia maravillosa. Una pausa larga e incómoda que me dijo todo lo que necesitaba saber. Sí, íbamos a llamarte. Adriana está de 12 semanas. Queríamos esperar hasta estar seguros de que todo estaba bien. 12 semanas. 3 meses de alegría secreta. 3 meses de citas médicas y planificación y emoción de los que había sido completamente excluida. Me pregunté si ya habían elegido nombres, si habían decorado un cuarto para el bebé, si Adriana tenía ese brillo radiante que a menudo llevan las mujeres embarazadas. Estoy muy feliz por los dos, dije. Y lo dije en serio a pesar del dolor de que me lo contaran en lugar de incluirme. ¿Cómo se siente Adriana? Bien, muy bien. Ha estado leyendo todo lo que puede sobre el embarazo y los bebés. Ya sabes lo minuciosa que es. Lo sabía, aunque me pregunté si había leído algo sobre el valor de los abuelos, sobre los sistemas de apoyo que ayudaban a los nuevos padres a navegar el hermoso caos de criar hijos. Me pregunté si sabía que yo había criado con éxito a un hijo que se había convertido en un hombre capaz de amar y comprometerse, incluso si ese amor ya no se extendía hacia mí. Bueno, por favor, dale mis felicitaciones. Si necesita algo, cualquier cosa. Es muy amable por tu parte, mamá, pero lo tenemos cubierto. La madre de Adriana ya está planeando venir a quedarse unas semanas después del parto, para ayudar con todo. La madre de Adriana estaría allí para el parto, para las primeras semanas preciosas, para todos los momentos que había soñado compartir con mi primer nieto. Yo estaría, una vez más, mirando desde fuera, razonable y comprensiva, y completamente innecesaria. Después de colgar, me senté en mi salón mirando la mecedora en la esquina, la misma silla donde había amamantado a Daniel durante esas largas y dulces noches en las que solo estábamos él y yo, y la magia de la nueva vida. La había restaurado el año pasado, pensando con esperanza en futuros nietos que podrían necesitar ser mecidos y cantados, y el tipo de amor incondicional del que solo las abuelas parecen tener reservas infinitas. Ahora estaba vacía, un monumento a suposiciones que habían resultado ingenuas. Estaba a punto de convertirme en abuela, y de alguna manera, esa alegría se sentía más como otro final que como un comienzo. Decidí intentarlo de nuevo. Quizás había sido demasiado pasiva, demasiado dispuesta a aceptar la distancia. Tal vez lo que Daniel y Adriana necesitaban era ver que podía ser útil sin ser intrusiva, solidaria sin ser abrumadora. El embarazo parecía la oportunidad perfecta para mostrarles que entendía los límites sin dejar de ser el tipo de madre y suegra en la que podían confiar. Pasé semanas buscando el regalo perfecto, algo práctico pero no presuntuoso, útil pero no abrumador. Finalmente, me decidí por una colección de ropa de bebé orgánica en colores neutros, bodys de algodón suave y calcetines diminutos que parecían imposiblemente pequeños en mis manos. Incluí una manta tejida a mano, el mismo patrón que hice para Daniel cuando nació, tejida en lana de color crema que encajaría con cualquier esquema de color del cuarto del bebé. La tarjeta me llevó más tiempo escribir que tejer la manta. ¿Cómo expresas amor y emoción mientras respetas límites que parecen moverse como la arena? ¿Cómo ofreces apoyo a alguien que ha dejado claro que tu apoyo no es particularmente deseado? Finalmente, escribí simplemente, para nuestra pequeña bendición. Con todo mi amor y esperanzas para este hermoso nuevo capítulo. Estoy aquí si necesitáis algo. Dejé el paquete en su puerta un sábado por la mañana, eligiendo un momento en el que sabía que ambos estarían en casa, pero lo suficientemente temprano como para no parecer que estaba buscando una invitación para entrar. A través de la ventana principal, pude ver a Adriana arreglando flores en un jarrón, lirios blancos que parecían caros y elegantes, el tipo de decoración que pertenece a las revistas en lugar de a los hogares vividos. Pasaron 3 semanas sin acuse de recibo, ni una llamada, ni un mensaje de texto, ni una breve nota de agradecimiento. Empecé a preguntarme si el paquete se había perdido de alguna manera, si tal vez había sido entregado a la dirección equivocada o robado de su porche. Finalmente llamé a Daniel. Hola, cariño. Solo quería asegurarme de que el pequeño paquete que dejé os llegó bien. Oh, sí. Adriana lo recibió. Dijo que te diera las gracias. Ni siquiera un agradecimiento directo.
sino un mensaje de segunda mano, entregado con todo el entusiasmo de alguien que transmite información sobre los horarios de recogida de basura. Esperé a que dijera algo más, sobre la manta en la que había pasado noches trabajando mientras veía la televisión sola, sobre el tiempo que me había tomado elegir cada pequeña prenda, sobre el amor que había puesto en cada puntada y cada pliegue cuidadoso. En cambio, dijo, «Escucha, mamá, probablemente debería mencionarlo. Adriana se ha estado sintiendo bastante abrumada últimamente. Toda la atención de la gente que quiere ayudar con el bebé. Me ha pedido que le diga a todo el mundo que, por ahora, lo tenemos todo controlado. Todo el mundo. Me había convertido en parte de una categoría, agrupada con parientes y amigos bien intencionados pero excesivos que aparentemente necesitaban ser gestionados en lugar de apreciados. Ya no era la madre de Daniel ofreciendo amor a su futuro nieto. Yo era todo el mundo, una fuente genérica de atención no deseada. Por supuesto, dije, con mi voz firme a pesar del temblor en mi pecho. Lo entiendo completamente. El embarazo puede ser abrumador. Después de colgar, me quedé mirando el teléfono, tratando de decodificar lo que acababa de pasar. ¿Cuándo mis intentos de mostrar amor se habían convertido en atención que necesitaba ser gestionada? ¿Cuándo mis regalos se habían convertido en obligaciones en lugar de ofrendas? ¿Cuándo me había convertido en alguien que requería ser manejada en lugar de alguien en quien se podía confiar para manejarse a sí misma? Llegó el verano, y con él llegó el baby shower, del que me enteré a través de las publicaciones de Adriana en redes sociales. Fotos de decoraciones en tonos pastel, elegantes aperitivos y mujeres jóvenes riendo juntas en lo que parecía ser un comedor privado de un restaurante. Adriana resplandecía en el centro de todo, sus manos reposando sobre su vientre redondeado mientras sus amigas la rodeaban con el tipo de atención alegre que las nuevas madres merecen. Me desplacé por las imágenes, reconociendo algunos rostros, amigas universitarias de Adriana, su hermana, mujeres de su club de lectura. Incluso estaba la prima de Daniel, Sara, a quien yo le había presentado a Adriana en la boda, sonriendo mientras le entregaba un regalo bellamente envuelto. Todos se veían tan felices, tan incluidos, tan perfectamente adecuados a la visión de Adriana de su celebración. Yo no estaba en ninguna de las fotos. Por supuesto, no me habían invitado. La ausencia no debería haberme sorprendido, pero de alguna manera lo hizo. Los baby showers eran tradicionalmente organizados por la abuela, la suegra, las mujeres de la familia que habían recorrido este camino antes y querían celebrar el viaje con alguien que recién lo comenzaba. Yo había asistido a docenas de estas fiestas a lo largo de los años, había ayudado a mis amigas y vecinas a marcar estos preciosos hitos. Había asumido, a pesar de todo, que Adriana me querría allí, que las conexiones de sangre y los lazos familiares importarían más que cualquier conflicto de personalidad que hubiera creado esta distancia entre nosotras. Había sido lo suficientemente tonta como para pensar que la promesa de la abuelidad restauraría mi lugar en la vida de Daniel, que los bebés tenían una manera de curar las rupturas y unir a las familias. En cambio, estaba aprendiendo que las familias podían contraerse tan fácilmente como se expandían, que la nueva vida podía crear nuevas exclusiones tan fácilmente como nuevas conexiones. Ese fin de semana, me encontré con Adriana en el supermercado. Mi primer encuentro cara a cara con ella desde la boda, hacía casi 2 años. Estaba en la sección de verduras, examinando aguacates con la cuidadosa atención de alguien que había estado leyendo sobre nutrición óptima durante el embarazo. Su vientre se curvaba hermosamente bajo un vestido de verano fluido, y su piel tenía esa cualidad luminosa que a veces trae el embarazo. Adriana, la llamé, genuinamente complacida de verla, esperando que este encuentro casual pudiera ofrecer una oportunidad para tender un puente sobre la brecha que se había abierto entre nosotras. «Estás absolutamente radiante. ¿Cómo te sientes?». Se giró hacia mí con la sonrisa educada que podría ofrecer a un cajero o a un extraño que pide direcciones. «Oh, hola, señora Guzmán. Estoy bien, gracias, señora Guzmán». Ni mamá, ni siquiera Diana. El trato formal creó un muro entre nosotras con tanta eficacia como si hubiera levantado la mano y me hubiera dicho que me detuviera donde estaba. «La fiesta del bebé se veía preciosa», dije, lamentando inmediatamente las palabras, pero incapaz de evitar que surgieran.
Vi algunas fotos en línea. Todo el mundo parecía estar pasándolo muy bien. Algo parpadeó en el rostro de Adriana. Culpa, tal vez, o molestia por haber sido atrapada en un momento incómodo. Sí, fue agradable, pequeña, solo unas pocas amigas cercanas, muy discreta, como si incluirme a mí lo hubiera hecho de alguna manera llamativo, como si mi presencia hubiera arruinado la atmósfera íntima que se había esforzado por crear. Asentí como si esta explicación tuviera un sentido perfecto, como si las suegras fueran excluidas naturalmente de las celebraciones discretas. Bueno, me alegro mucho por los dos, dije, y lo dije en serio a pesar del escozor. Si necesitáis algo en absoluto, a medida que os acercáis a la fecha de parto, eso es muy amable, respondió Adriana, su tono sugiriendo que la conversación había seguido su curso natural. Pero Daniel realmente me ha estado cuidando bien. Y mi madre estará aquí para el parto, así que deberíamos tener mucha ayuda. Mucha ayuda. Sin mí, ella tenía mucha ayuda. No era necesaria, ni querida, ni siquiera considerada parte del sistema de apoyo que daría la bienvenida a mi nieto al mundo. Yo era excedente, innecesaria, una complicación a evitar en lugar de un recurso por el que estar agradecida. Nos separamos con sonrisas educadas y vagas promesas de vernos pronto. El tipo de cumplidos sociales que no significan nada y no comprometen a nadie a nada. Terminé mis compras aturdida, seleccionando automáticamente artículos de mi lista mientras mi mente reproducía cada palabra de nuestro breve intercambio, buscando señales que podría haber pasado por alto, amabilidades que podría haber descuidado. No había ninguna. 2 meses antes de que naciera el bebé, hice mi último intento de establecer alguna conexión con la vida que crecía dentro de Adriana. El nieto que estaba desesperada por amar si tan solo se me diera la oportunidad. Conduje hasta la librería del centro comercial, la que tenía la extensa sección infantil, y pasé una hora seleccionando libros que pensé que serían perfectos para los cuentos antes de dormir. Buenas noches, Luna. El mismo libro que le había leído a Daniel todas las noches durante años, hasta que se lo supo de memoria y podía recitarlo conmigo. El conejo de peluche, porque todo niño debería entender que el amor hace que las cosas sean reales. Donde viven los monstruos, para cuando la imaginación necesitara espacio para vagar. Historias clásicas con hermosas ilustraciones, libros que habían consolado y deleitado a generaciones de niños. Los envolví con cuidado e incluí una nota. Para cuentos antes de dormir y momentos tranquilos. Estos libros nos trajeron tanta alegría a Daniel y a mí. Espero que hagan lo mismo por vuestra pequeña familia. Esta vez, envié el paquete por correo en lugar de entregarlo yo misma, esperando que la formalidad de la entrega postal pudiera hacerlo parecer menos intrusivo, más como un regalo de un pariente distante pero afectuoso, que como un intento de insertarme en sus preparativos. La respuesta llegó 3 días después, no de Daniel, sino de la propia Adriana, en un mensaje de texto a mi teléfono. Gracias por los libros. Ya hemos recibido varias copias de estos títulos y hemos seleccionado otros libros para el cuarto del bebé. Quizás podrías guardarlos para cuando el bebé sea mayor y venga a visitarte. Cuando el bebé venga a visitarte. No cuando os traigamos al bebé para que nos veamos todos. No cuando pasemos tiempo juntos como familia. Sino cuando el bebé venga a visitar. Como si estas fueran a ser ocasiones formales y programadas, en lugar del flujo natural de la vida familiar. Como si yo fuera una parada en su agenda en lugar de un destino al que esperaban llegar. Leí el mensaje varias veces, tratando de encontrar calidez o afecto escondidos en la prosa eficiente. En cambio, solo encontré la cuidadosa distancia de alguien que había pensado considerablemente en cuán poca conexión estaba dispuesta a permitir. Esa noche, puse los libros devueltos en el estante de lo que secretamente había comenzado a considerar como el cuarto del bebé. El dormitorio de invitados, donde había imaginado guardar juguetes y ropa, y todos los suministros que las abuelas acumulan para las visitas de los nietos. Los libros se veían solitarios en los estantes vacíos, como actores esperando una obra que quizás nunca se representaría. Me paré en el umbral de esa habitación, mirando la cuna que había comprado y montado yo misma. La mesa para cambiar pañales con suministros que podrían caducar antes de ser usados, la mecedora que seguía vacía a pesar de mis esperanzas de que pronto cumpliría su propósito. Todo estaba listo para un nieto que quizás nunca llegaría a abrazar,
para visitas que quizás nunca sucederían, para el tipo de relación que había dado por sentada, hasta que descubrí con qué facilidad podía ser retenida. El silencio en esa habitación se sentía diferente al silencio en el resto de mi casa. No era solo la ausencia de sonido, era la ausencia de posibilidad, el peso de los sueños que se asfixiaban lentamente bajo la realidad de mi nuevo lugar en la vida de Daniel. O más bien, mi falta de lugar en ella. Afuera, podía escuchar a los niños jugando en el vecindario, sus risas llegando a través de mis ventanas abiertas como un recordatorio de todo lo que me estaba perdiendo, todo lo que podría seguir perdiéndome si las cosas no cambiaban, pero nada de lo que había intentado había cambiado nada. En todo caso, mis esfuerzos parecían hacer la distancia mayor, mi amor parecer más gravoso, mi presencia más inoportuna. Estaba aprendiendo que a veces esforzarse más solo te convierte más en el problema que nunca te diste cuenta de que eras. El distanciamiento ocurrió gradualmente, como la marea retrocediendo tan lentamente que no te das cuenta hasta que la orilla se ha movido kilómetros. Dejé de llamar primero, dejé de sugerir visitas, dejé de mencionar las fiestas o los cumpleaños con semanas de antelación, esperando ser incluida en planes que claramente se estaban haciendo sin mí. En cambio, comencé a practicar un tipo diferente de amor, el que se retira, el que observa desde la distancia, el que aprende a encontrar satisfacción en saber que tu hijo es feliz incluso cuando esa felicidad no te incluye. Era un tipo de amor más difícil de lo que jamás había imaginado posible, que requería músculos que nunca había tenido que desarrollar cuando Daniel era joven y yo era el centro de su mundo. Mis viajes semanales al supermercado se convirtieron en ejercicios de matemáticas cuidadosas, una pechuga de pollo en lugar de 2, envases pequeños de yogur en lugar de tamaños familiares, medios litros de leche que realmente caducaban antes de que pudiera terminarlos, porque había pasado décadas calibrando mis compras para un hogar que ya no existía. Las dependientas en la caja del supermercado comenzaron a reconocerme, la mujer mayor que compraba cantidades modestas de todo, cuyo carrito nunca requería una segunda bolsa, cuyas compras pintaban el retrato de alguien que comía sola. Eran amables de la manera en que la gente es con los clientes habituales por los que han comenzado a preocuparse, ofreciendo cupones extra y preguntando si había encontrado todo lo que necesitaba, con la suave preocupación generalmente reservada para los ancianos y obviamente solitarios. Yo no era anciana en realidad. 62 años no era edad avanzada para los estándares modernos. Pero la soledad, estaba descubriendo, te envejecía de maneras que no tenían nada que ver con los años del calendario. Te hacía más pequeña de alguna manera. Hacía que tu voz fuera más tranquila. Te hacía pedir disculpas por ocupar un espacio que de todos modos nadie más quería. Llegó octubre con su habitual fanfarria de hojas cambiantes y exhibiciones de calabazas, y el cumpleaños de Daniel pasó sin una llamada telefónica mía por primera vez desde que había aprendido a contestar el teléfono. Me senté junto al teléfono esa noche, mis dedos flotando sobre los números familiares, debatiendo si este pequeño acto de retroceder se registraría como alivio o como pérdida en su nueva vida. A las 9:47 p.m., justo cuando me preparaba para acostarme, sonó el teléfono. «Mamá, acabo de darme cuenta de que no supe de ti hoy». Su voz llevaba una nota que no podía identificar del todo. Sorpresa, tal vez. O la incomodidad de alguien que había descubierto que las expectativas podían funcionar en ambos sentidos. No quería interrumpir si estabais celebrando, dije con cuidado. Espero que tuvierais un día encantador. Salimos con algunos amigos de Adriana, ese nuevo restaurante italiano en el centro. Hizo una pausa, quizás reconociendo que esta era información sobre una celebración que no me habían invitado a compartir. Estuvo bien, bien. Todo en su vida se había vuelto bien últimamente. Una palabra neutral que sugería satisfacción sin entusiasmo, contento sin alegría. O tal vez así sonaban las cosas cuando se filtraban a través de la cuidadosa distancia que mantenía entre su antigua vida y la nueva. Me alegro, dije, y lo dije en serio. Por favor, dile a Adriana que le envío saludos. Otra pausa. De hecho, te mencionó el otro día. Dijo que se sentía mal por estar tan ocupada últimamente, con el embarazo y todo. Quiere que las cosas estén bien entre todos nosotros. Quiere que las cosas estén bien. Una frase tan diplomática
que sugiere un deseo teórico de armonía sin pasos prácticos para lograrla, como decir que quieres la paz mundial mientras almacenas armas, o afirmar que valoras la honestidad mientras perfeccionas el arte de la omisión estratégica. Por supuesto, respondí. Estos primeros meses son muy importantes. Ella debería centrarse en cuidarse a sí misma y al bebé. Después de colgar, me di cuenta de que esta era la primera conversación que teníamos en meses que se sentía casi normal, casi como la relación que solíamos tener, pero había requerido mi retirada completa para lograr esa normalidad, mi disposición a borrarme tan a fondo que mi ausencia se hizo notable en lugar de que mi presencia se volviera gravosa. El bebé llegó un martes frío de noviembre. Me enteré de la misma manera que me había enterado de todo lo demás en sus vidas últimamente, de segunda mano, a través de la mención casual de alguien que asumió que yo ya lo sabía. Esta vez fue mi vecina Carla, que trabajaba en el hospital y había visto el nombre de Adriana en la lista de pacientes. «¡Felicidades, abuela!», gritó por encima de la valla que separaba nuestros patios traseros. 7 libras, 2 onzas, oí. Una niña preciosa, una nieta. Daniel tenía una hija, y me estaba enterando de su nacimiento por alguien que leía los gráficos del hospital, en lugar de por una llamada telefónica que estallaba de emoción e invitación a compartir el milagro. Me quedé en mi patio trasero sosteniendo la ropa que había estado tendiendo, las palabras de Carla resonando en el espacio entre nosotras mientras luchaba por procesar información que debería haber venido con lágrimas de alegría en lugar del dolor vacío de la exclusión continuada. Gracias. Logré. Es una noticia maravillosa. Esa noche, llamé al número de Daniel, mi corazón acelerado con el nerviosismo inusual de alguien que no estaba segura de ser bienvenida a compartir lo que debería haber sido una celebración universal. ¿Diga? Su voz estaba agotada, ronca con el cansancio particular que proviene de las noches dedicadas a aprender los ritmos de las necesidades de un recién nacido. Daniel, soy mamá. Carla mencionó que el bebé llegó. Felicidades, cariño. Oh, mamá. Sí, está aquí. Emma Clara. Nació esta mañana a las 6:23. Su voz se suavizó cuando dijo su nombre, llena de la maravilla que experimenta cada padre al enfrentarse a la realidad de haber creado un ser humano completamente nuevo. Es perfecta. 10 dedos de las manos, 10 dedos de los pies, ya tratando de levantar la cabeza. Emma Clara. Un nombre tan hermoso, clásico y femenino y fuerte. Me pregunté si tenía un significado familiar, si Clara había pertenecido a alguien importante en el linaje de Adriana, si había una historia detrás de la elección que nunca me contarían. ¿Cómo se siente Adriana?, pregunté. Cansada, pero bien. Muy bien. Su madre ha sido increíble, ayudando con todo. Está planeando quedarse 2 semanas, asegurarse de que le cojamos el truco antes de que estemos solos. Su madre estaría allí durante 2 semanas. 2 semanas de primeros baños y tomas a medianoche. Y todos los pequeños milagros que marcaban los primeros días de un bebé. 2 semanas de vínculo y cuentos. Y el tipo de tiempo familiar íntimo que había imaginado compartir con mi primera nieta. 2 semanas durante las cuales Emma Clara se familiarizaría con la voz y el toque de su abuela materna, mientras seguía siendo una extraña para el mío. Eso es maravilloso, dije, porque ¿qué más podía decir? Por favor, dale mis felicitaciones y mi amor a Adriana. Lo haré. ¿Y mamá? Quizás en unas pocas semanas, cuando las cosas se calmen, podrías venir a conocer a Emma. Adriana mencionó que podría estar bien. Podría estar bien. Después de que la abuela materna hubiera establecido su lugar como ayudante principal, después de que se hubieran establecido los patrones de cuidado, después de que se hubiera confirmado el círculo inmediato de apoyo, entonces quizás podría estar bien que yo conociera a mi nieta. Yo sería anotada a lápiz cuando fuera conveniente, programada cuando no interrumpiera relaciones más importantes. Pasaron 3 semanas antes de que esa invitación se materializara. 3 semanas durante las cuales Emma Clara, presumiblemente, estaba encantando a todos en su órbita inmediata, aprendiendo a enfocar sus ojos y coordinar sus movimientos y hacer las pequeñas conexiones sociales que darían forma a su comprensión de quién pertenecía a su mundo y quién lo visitaba. La invitación, cuando llegó, estaba cuidadosamente estructurada. El domingo por la tarde, alrededor de las 2, si te viene bien.
Solo por 1 hora más o menos. Estamos tratando de mantener las cosas discretas mientras Emma se ajusta a todo. 1 hora. 60 minutos para conocer a mi primera nieta, para abrazarla y memorizar su rostro y comenzar a construir cualquier relación que fuera posible bajo estas circunstancias limitadas. Había esperado 9 meses para conocerla, y tendría 60 minutos para causar la impresión que fuera. Llegué precisamente a las 2 en punto, llevando una sola rosa rosa de mi jardín en lugar del montón de regalos que había planeado originalmente. Todo en esta visita tenía que ser cuidadoso, considerado, diseñado para no abrumar ni imponer ni sugerir que esperaba más de la bienvenida limitada que se me ofrecía. Adriana abrió la puerta, todavía moviéndose con el paso cauteloso de alguien cuyo cuerpo se estaba curando del trabajo extraordinario de traer vida al mundo. Se veía cansada pero radiante, luciendo el suave resplandor de la nueva maternidad, que hacía que incluso el agotamiento pareciera hermoso. «Pasa», dijo, haciéndose a un lado para dejarme entrar en un salón que se había transformado en un santuario para el cuidado infantil. Mantas de bebé cubrían cada superficie, suministros para bebés organizados con precisión militar, flores de simpatizantes creando un jardín de felicitaciones que hablaba de cuántas personas habían sido invitadas a celebrar la llegada de Emma. Daniel apareció desde la cocina llevando un bebé que parecía imposiblemente pequeño en sus grandes manos, su diminuto rostro sereno con la paz perfecta de alguien que había nacido en amor y seguridad absolutos. Era hermosa, pelo oscuro como el de Daniel, rasgos delicados que sugerían que podría parecerse al lado de la familia de Adriana, piel tan perfecta que parecía translúcida. «Mamá, te presento a Emma», dijo Daniel, su voz suave con la reverencia que todos los padres sienten al presentar a sus hijos al mundo. «Emma, ella es la abuela Diana». Abuela Diana, ni abuela, ni tata, ni ninguno de los títulos cariñosos que secretamente había esperado que fueran míos, sino mi nombre formal adjunto a la designación genérica de abuela. Aún así, escuchar que se aplicara a mí en relación con esta pequeña persona perfecta hizo que algo revoloteara en mi pecho. Esperanza, tal vez, o el comienzo de un amor tan feroz que me asustó. La sostuve durante exactamente 17 minutos. Conté, incapaz de evitar medir este precioso tiempo como un avaro contando monedas. Estaba cálida y sólida y olía a la dulzura particular de los recién nacidos, esa combinación de leche y polvos y el aroma indefinible de la inocencia. Sus dedos, increíblemente diminutos, se aferraron a mi índice con el agarre instintivo que la conectaba a todo ser humano que haya existido. Durante esos 17 minutos, me permití imaginar todos los momentos que podríamos compartir. Cuentos antes de dormir y tartas de cumpleaños, enseñarle a hornear galletas y ayudarla con los deberes, ser la abuela que recordaba cada hito y celebraba cada logro. La imaginé corriendo hacia mí con las rodillas raspadas y los sentimientos heridos, confiando en mí para que todo fuera mejor con abrazos y sabiduría, y el tipo particular de amor del que solo las abuelas parecen tener reservas infinitas. Pero cuando Adriana miró el reloj y mencionó que Emma necesitaría comer pronto, entendí que mi tiempo había terminado. Se la devolví a regañadientes, mis brazos sintiéndose vacíos y sin propósito, sin su peso para sostener. «Es perfecta», les dije a ambos, queriendo decirlo completamente. Deberíais estar muy orgullosos. El viaje a casa pareció más largo de lo habitual, mi coche lleno del fantasma de la presencia de Emma y el eco de lo que podría haber sido. Había conocido a mi nieta, la había abrazado, había comenzado a amarla con la devoción inmediata y poderosa que inspiran los nietos. Pero lo había hecho como una visitante en lugar de como familia, una invitada para un breve encuentro supervisado en lugar de alguien que pertenecía naturalmente a su mundo. Esa noche, me senté en mi salón mirando la foto que Daniel me había tomado a regañadientes sosteniendo a Emma. Una toma incómoda donde me veía simultáneamente emocionada y aterrorizada, donde Emma parecía cómoda pero distante, donde la distancia emocional entre nosotras era tan visible como la cercanía física que la cámara había capturado. Puse esta foto en la repisa de la chimenea, junto a la foto de la boda que había vuelto a colocar en su lugar de honor, evidencia del amor que se me permitía sentir, pero no expresar completamente. Las conexiones familiares que apreciaba pero no podía reclamar. Fuera de mi ventana, el otoño se rendía al invierno,
las últimas hojas cayendo de los árboles que pronto estarían desnudos contra cielos grises. Dentro, comencé a entender que algunos amores requerían su propio tipo de invierno, un tiempo de espera, de inactividad, de fe en que la primavera podría eventualmente regresar incluso cuando toda evidencia sugería un frío permanente. Pero ellos no sabían lo que yo había guardado todo el tiempo. No sabían sobre la fuerza que crece en el silencio, la sabiduría que se acumula en la soledad, el poder particular que proviene de aprender a amar sin esperar nada a cambio. Pensaban que sabían quién era yo, la suegra necesitada, la abuela intrusiva, la mujer que requería gestión y manejo cuidadoso. No tenían idea de que estaban equivocados en casi todo. El cambio comenzó un sábado por la mañana de diciembre, cuando me encontré parada frente al espejo de mi dormitorio, realmente mirándome por primera vez en meses. La mujer que me devolvía la mirada se había convertido en una extraña, hombros curvados hacia adentro como si pidieran disculpas por ocupar espacio, ojos que habían aprendido a mirar hacia abajo en lugar de encontrarse con las miradas directamente. Ropa elegida por su capacidad para ayudarme a desaparecer en lugar de expresar algo sobre quién era yo. ¿Cuándo me había vuelto tan pequeña? ¿Cuándo había empezado a caminar por mi propia vida como una invitada que no estaba muy segura de ser bienvenida? Recordé a la mujer que había sido antes de que el matrimonio pusiera fin a la dependencia de Daniel hacia mí, antes de que los rechazos educados de Adriana me enseñaran que mi amor era gravoso, antes de que aprendiera a medir mi valía en términos de lo poco que molestaba a otras personas. Esa mujer había dirigido el Comité de Recaudación de Fondos de Lampa durante 5 años, organizando eventos que recaudaron miles de euros para la escuela. Había coordinado programas de vigilancia vecinal, organizado clubes de lectura, sido voluntaria en el banco de alimentos todos los martes por la mañana. Esa mujer tenía opiniones sobre política, películas y la mejor manera de cultivar tomates. Había tenido amigas que llamaban solo para charlar, que valoraban su consejo y buscaban su compañía. Había sido alguien que contribuía a las conversaciones en lugar de simplemente soportarlas, alguien que ocupaba espacio porque tenía algo valioso que ofrecer al mundo. ¿A dónde se había ido? Abrí mi armario y aparté las rebecas sin forma y los pantalones neutros que se habían convertido en mi uniforme de invisibilidad. En la parte de atrás, envuelto en plástico y con un ligero olor a cedro, colgaba el vestido verde esmeralda que había usado para la graduación universitaria de Daniel. Recordé sentirme hermosa ese día, orgullosa y segura mientras veía a mi hijo aceptar su título, sabiendo que yo había desempeñado un papel para llevarlo a ese momento de triunfo. Me puse el vestido, sorprendida de que todavía me quedara perfectamente. El color resaltaba mis ojos, hacía que mi pelo canoso pareciera plateado en lugar de opaco. Me recordaba que solo tenía 62 años, apenas una anciana, apenas de mediana edad según los estándares actuales. Tenía décadas por delante, años que podía pasar pidiendo disculpas por mi existencia, o años que podía pasar recordando que tenía valor independientemente del reconocimiento de otras personas. La transformación no fue solo externa. Mientras me enderezaba, respiraba más profundamente. Me encontraba con mi propia mirada en el espejo. Algo cambió dentro de mi pecho. Ya no era dolor, era claridad. Durante meses me había centrado en lo que había perdido: la atención de Daniel, la aceptación de Adriana, el fácil acceso a mi nieta. Había estado de luto por la estructura familiar de la que esperaba formar parte, lamentando relaciones que aparentemente habían sido más frágiles de lo que me había dado cuenta. Pero el duelo, estaba empezando a entender, podía ser una elección tanto como una respuesta. Podía seguir disminuyéndome con la esperanza de volverme aceptable para personas que ya habían decidido que no lo era, o podía recordar que mi valía no dependía de su aprobación. Conduje hasta la biblioteca esa tarde, no para usar su internet o esconderme en sus espacios tranquilos, sino para solicitar el puesto de voluntaria que había visto publicado en su tablón de anuncios comunitario. El programa de lectura infantil necesitaba a alguien para ayudar con la hora del cuento, alguien que pudiera dar vida a los libros para niños pequeños y preescolares, cuya capacidad de atención requería creatividad y entusiasmo para capturar. ¿Tienes experiencia trabajando con niños?, preguntó Janet,
la bibliotecaria que me entrevistó en su oficina desordenada rodeada de torres de libros esperando ser colocados y procesados. Crié a uno, dije simplemente. Y he estado leyendo cuentos en voz alta durante más de 30 años. Sé qué libros hacen reír a los niños y cuáles les ayudan a conciliar el sueño. Sé cómo hacer las voces que hacen que los personajes se sientan reales. Janet sonrió, la primera sonrisa sin reservas que había recibido de alguien en meses. ¿Cuándo puedes empezar? Ese jueves, leí La oruga muy hambrienta a un grupo de 8 niños de entre 2 y 5 años, usando diferentes voces para cada día de la semana y animándoles a hacer ruidos de masticar mientras la oruga se comía comidas cada vez más elaboradas. Se rieron y se retorcieron y me pidieron que lo leyera de nuevo, sus rostros brillantes con la alegría sin complicaciones que los niños aportan a las historias que capturan su imaginación. Después, una joven madre se me acercó, su niño pequeño todavía agarrando el libro que había usado para la lectura. A Marcos le encantó tu narración, dijo. ¿Haces lecturas privadas? Me encantaría contratarte para su fiesta de cumpleaños. La idea nunca se me había ocurrido, pero mientras conducía a casa, me encontré pensando en las posibilidades. Siempre se me había dado bien los niños. Tenía un instinto natural para lo que captaba su atención y mantenía su interés. Tal vez esto era algo que podría desarrollar, una manera de compartir las habilidades de narración que había perfeccionado con Daniel durante su infancia. Ese fin de semana, investigué sobre narradores profesionales, descubriendo toda una comunidad de personas que se ganaban la vida dando vida a la literatura para audiencias jóvenes. Aprendí sobre técnicas de actuación, sobre cómo adaptar cuentos clásicos para diferentes grupos de edad, sobre el lado comercial del entretenimiento independiente. Por primera vez en meses, me sentí emocionada por algo que me pertenecía enteramente a mí, algo que no tenía nada que ver con obtener la aprobación o aceptación de personas que habían dejado claro que esas cosas no estaban disponibles. Me inscribí en un taller de narración ofrecido a través del centro cívico, pasando las tardes de los martes en un aula con otras 12 adultas que compartían mi fascinación por el poder de la narrativa para transportar y transformar a los oyentes. Nuestra instructora, una mujer llamada Patricia que había estado actuando profesionalmente durante 20 años, nos enseñó sobre modulación de voz y gestos, sobre cómo usar todo nuestro cuerpo para crear los mundos que describían nuestras historias. Los mejores narradores, dijo Patricia durante nuestra tercera clase, no son los que tienen el estilo más dramático. Son los que entienden que cada historia es realmente sobre la conexión entre el narrador y el oyente, entre el oyente y los personajes, entre todos nosotros, y las experiencias universales que las historias nos ayudan a reconocer en nuestras propias vidas. Conexión. Había estado tan centrada en las conexiones que había perdido, que había olvidado mi capacidad para crear otras nuevas, para encontrar personas que apreciaran lo que tenía que ofrecer, en lugar de disculparme ante personas que habían decidido que no era suficiente. Se acercaba la Navidad, y, por primera vez en años, no pasé semanas planeando elaboradas celebraciones para miembros de la familia que podrían o no incluirme en sus propias festividades. En cambio, acepté la invitación de Janet para ayudar con la hora del cuento navideña de la biblioteca, un programa especial con cuentos de invierno de todo el mundo. Me puse el vestido esmeralda y un par de pendientes de plata que captaban la luz cuando me movía, vistiéndome como alguien que tenía un lugar importante al que ir en lugar de alguien que intentaba evitar ser notada. Los niños estaban encantados con mi narración de La Reina de las Nieves, especialmente las partes en las que usé diferentes acentos para los diversos personajes que Gerda conoció en su viaje para salvar a Kai. Después del programa, varios padres pidieron mi información de contacto. Se estaba corriendo la voz sobre la abuela narradora que daba vida a los libros con voces y gestos que hacían que incluso los cuentos familiares se sintieran frescos y emocionantes. Para Nochevieja, tenía 3 fiestas de cumpleaños reservadas para enero y una consulta sobre horas del cuento regulares en una escuela infantil local. Pasé esa Nochevieja sola, pero no solitaria. Me senté en mi salón con una taza de té y un cuaderno, planeando historias para los niños que se habían convertido en mi nueva audiencia, pensando en los personajes a los que quería dar vida y las voces que todavía estaba descubriendo que poseía. A medianoche, levanté mi taza de té en un brindis por la mujer en la que me estaba convirtiendo.
alguien que creaba alegría en lugar de esperar permiso para recibirla. Enero trajo mi primer trabajo de narración pagado, una fiesta de cuarto cumpleaños para 2 niños gemelos cuya madre había oído hablar de mí a través de la red de la biblioteca. Llegué a su casa llevando una bolsa de accesorios y piezas de vestuario que había coleccionado, transformando su salón en un bosque mágico, donde valientes ratones engañaban a gatos astutos y árboles solitarios encontraban amistad con nubes pasajeras. Los niños estaban hipnotizados, sus padres encantados, y me sentí más útil y apreciada de lo que lo había estado en más de un año. Mientras recogía mis materiales, la madre me metió un sobre en la mano que contenía un pago más generoso de lo que habíamos acordado. «Los niños no han dejado de hablar de tus historias», dijo. «¿Estarías disponible para la semana de la lectura de su escuela?» La profesora mencionó que están buscando invitados especiales. Conduciendo a casa, me di cuenta de que algo fundamental había cambiado en mi relación con el mundo. Ya no estaba tratando de encogerme lo suficiente como para encajar en espacios donde no era querida. En cambio, me estaba expandiendo hacia espacios donde mi presencia era valorada, donde mis habilidades eran apreciadas, donde podía contribuir con algo significativo a la vida de otras personas. Las llamadas de Daniel se habían reducido a breves y cumplidas verificaciones cada pocas semanas, conversaciones que se sentían más como obligaciones que como conexiones. Pero ya no me dejaban sintiéndome vacía y rechazada. Ahora tenía mi propia vida, mi propio propósito, mis propias fuentes de satisfacción que no dependían de su aprobación o inclusión. Había comenzado a llevar un diario, anotando las historias que quería desarrollar y las técnicas que quería dominar. Pero más que eso, estaba grabando mi propia historia, la transformación de alguien que pedía disculpas por existir a alguien que celebraba su propia capacidad para llevar alegría a los demás. Una noche de febrero, mientras practicaba voces para una nueva historia sobre un conejito valiente, me miré en el espejo del pasillo. La mujer que me devolvía la mirada se erguía recta y alta, sus ojos brillantes con propósito, su rostro animado con el entusiasmo de alguien que había recordado lo que se sentía ser buena en algo importante. Seguía siendo la madre de Daniel, seguía siendo la abuela de Emma, seguía siendo alguien que amaba profundamente y esperaba la reconciliación. Pero ya no era solo esas cosas, ya no dependía de esas relaciones para mi sentido de valía e identidad. Yo era Diana Guzmán, narradora profesional, creadora de magia para niños que entendían que los mejores regalos venían envueltos en palabras y entregados con amor. El taller me había enseñado que toda buena historia necesitaba conflicto y resolución, personajes que crecían y cambiaban a través de sus experiencias. Estaba empezando a entender que mi propia historia todavía se estaba escribiendo, que los capítulos que había creído que eran finales, en realidad, habían sido transiciones hacia algo que nunca esperé, pero que estaba aprendiendo a abrazar. Había descubierto algo poderoso en esos meses de aislamiento y rechazo, que el amor no siempre tenía que ser correspondido para valer la pena, que la valía no requería validación, que a veces las personas que te apartan en realidad te están empujando hacia algo mejor de lo que habías perdido. Ellos todavía no entendían quién era yo realmente. Me veían como la mujer que se había retirado con elegancia, que había aprendido a aceptar sus límites, que había dejado de ser un problema que necesitaban gestionar. Lo que no veían era la fuerza que había construido al retirarme, la confianza que había descubierto en esa aceptación, el poder que había encontrado al no necesitar más su permiso para ser yo misma. Pensaron que mi distanciamiento había sido una derrota. No tenían idea de que había sido una preparación. La primavera llegó temprano ese año, haciendo brotar narcisos de la tierra en marzo y llenando el aire con la dulzura particular que llega cuando el invierno finalmente rinde su agarre. Estaba en mi jardín, plantando las semillas de hortalizas que había pedido por catálogo, tomates, pimientos y hierbas que abastecerían mi cocina durante los meses de verano, cuando noté el coche aparcado al otro lado de la calle. Había estado allí durante 3 días. Un sedán oscuro con cristales tintados que no pertenecía a nadie del vecindario. Al principio, supuse que estaba relacionado con la reforma que se estaba haciendo 2 casas más abajo, quizás el vehículo de un contratista, o alguien involucrado en el extenso proyecto de remodelación. Pero los contratistas no suelen quedarse sentados en sus coches durante horas.
Y este coche siempre parecía tener a alguien al volante. Se lo mencioné a la señora Jiménez cuando pasó para pedir prestadas mis tijeras de podar, una tradición de vecindad que se había desarrollado a lo largo de los años, mientras compartíamos herramientas de jardinería y consejos sobre las mejores maneras de animar a las rosas a florecer y disuadir a los conejos de comer todo lo que plantábamos. Yo también lo noté, dijo, mirando hacia la calle con la casual vigilancia que las personas jubiladas perfeccionan después de años de observar sus alrededores por entretenimiento. El conductor parece estar vigilando tu casa específicamente. Ayer lo vi con unos prismáticos. Prismáticos. Eso elevó la situación de levemente curiosa a genuinamente preocupante, aunque no podía imaginar qué había en mi vida tranquila que justificara tal escrutinio. Pagaba mis facturas, seguía las normas de tráfico y nunca había estado involucrada en nada más dramático que un libro de la biblioteca devuelto con 2 días de retraso. Esa noche, llamé al teléfono de la comisaría, no el de emergencias, sintiéndome un poco tonta al explicar la situación a la operadora. Probablemente no sea nada, dije, pero mis vecinos y yo hemos notado que alguien está vigilando mi casa durante varios días. Estoy segura de que hay una explicación razonable, pero pensé que deberían saberlo. El agente que llegó 20 minutos después era joven y profesional, tomando notas mientras yo describía lo que había observado, mientras él escudriñaba la calle en busca del sedán que naturalmente había desaparecido en el momento en que hice la llamada. Me aseguró que aumentarían las patrullas en la zona y me pidió que llamara inmediatamente si la vigilancia se reanudaba. ¿Ha pasado algo inusual recientemente?, preguntó mientras se preparaba para irse. ¿Algún cambio en su rutina, gente nueva en su vida, algo que pudiera explicar por qué alguien estaría interesado en monitorear sus actividades? Consideré la pregunta seriamente. Mi vida se había vuelto notablemente predecible desde que comencé con la narración. Voluntariado en la biblioteca los martes y jueves, reuniones del taller los miércoles por la tarde, fiestas privadas los fines de semana cuando estaban programadas. No se me ocurría nada que atrajera la atención externa o justificara el tipo de vigilancia profesional que requería prismáticos y observación paciente. Nada que se me ocurra, le dije sinceramente. Probablemente solo estoy siendo paranoica. Pero a la mañana siguiente, el coche estaba de vuelta, aparcado en un lugar diferente, pero claramente centrado en el mismo objetivo. Esta vez, sin embargo, algo era diferente. Mientras observaba desde la ventana de mi cocina mientras preparaba el desayuno, vi al conductor salir y caminar hacia mi puerta principal con el paso decidido de alguien que había tomado una decisión. Era mayor de lo que esperaba, probablemente de unos 60 años, vestido con un traje que parecía caro, y se movía con el tipo de confianza que proviene de la autoridad y la experiencia. Llamó cortésmente y esperó, con las manos juntas a la espalda como un hombre acostumbrado a la paciencia y el procedimiento adecuado. Abrí la puerta con cautela, dejando el pestillo de seguridad puesto mientras evaluaba a este visitante inesperado que había estado vigilando mi casa durante casi una semana. ¿Señora Guzmán?, preguntó, su voz con un ligero acento de fuera de la ciudad que no pude identificar de inmediato. Mi nombre es Inspector Ruiz. Me pregunto si podría dedicarme unos minutos de su tiempo para discutir un asunto de cierta importancia. Inspector. No un acosador o un personaje sospechoso, sino la policía. Quité el pestillo y abrí la puerta por completo, indicándole que pasara mientras mi mente repasaba las posibilidades. ¿Les había pasado algo a Daniel o Adriana? ¿Estaba Emma herida? ¿Había habido un accidente del que no me habían notificado porque ya no se me consideraba familia inmediata? Por favor, siéntese, dije, guiándolo al salón, donde la luz del sol de la mañana entraba por las ventanas que acababa de limpiar. ¿Están todos bien? Mi hijo, su familia. Hasta donde yo sé, están bien, dijo el inspector Ruiz, acomodándose en la silla que le ofrecí mientras estudiaba mi rostro con la atención experimentada de alguien entrenado para leer las reacciones de las personas. En realidad, señora Guzmán, estoy aquí debido a cierta información que ha salido a la luz con respecto a la muerte de su exmarido. Mi exmarido. La frase me tomó un momento procesarla, principalmente porque nunca había pensado en Roberto en esos términos. Habíamos estado casados durante 28 años cuando el ataque al corazón se lo llevó, una sociedad que había terminado con la muerte en lugar del divorcio. En mi mente, él siempre había seguido siendo mi marido,
aunque la muerte técnicamente me había convertido en viuda en lugar de esposa. Roberto murió hace 6 años, dije lentamente, insegura de por qué su muerte de repente sería de interés para la policía. Fue muy repentino, un infarto masivo en su oficina. Los médicos dijeron que probablemente no sufrió. El inspector Ruiz asintió, sacando un pequeño cuaderno del bolsillo de su chaqueta y consultando páginas cubiertas con una letra que no podía leer desde mi posición en el sofá. Sí, estoy familiarizado con la causa oficial de la muerte. Sin embargo, ha surgido alguna nueva evidencia que sugiere que las circunstancias pueden haber sido más complicadas de lo que se creyó originalmente. Nueva evidencia. Las palabras quedaron suspendidas en el aire entre nosotros, cargadas de implicaciones que no estaba lista para considerar. Roberto llevaba 6 años desaparecido. Yo había hecho el duelo, sanado y construido una nueva vida en torno a la realidad de su ausencia. Lo que el inspector Ruiz estaba a punto de decirme se sentía como una puerta abriéndose a una habitación que había creído cerrada permanentemente. ¿Qué tipo de evidencia?, pregunté, aunque una parte de mí no quería saber la respuesta. El inspector se inclinó ligeramente hacia adelante, su expresión profesional y comprensiva a la vez. Sin entrar en detalles que todavía forman parte de una investigación en curso, puedo decirle que recientemente hemos obtenido información que sugiere que la muerte de su marido podría no haber sido del todo natural. Estamos reabriendo el caso y llevando a cabo un examen más exhaustivo de las circunstancias que rodearon su fallecimiento. No del todo natural. El eufemismo no podía ocultar lo que realmente estaba diciendo, que alguien podría haber matado a Roberto, que el ataque al corazón que había devastado a nuestra familia podría haber sido inducido en lugar de inevitable. Sentí la sensación familiar de que el mundo se movía bajo mis pies, la misma desorientación que había experimentado cuando Daniel había pedido espacio, cuando Adriana había dejado claro que no era bienvenida en sus vidas. No entiendo, dije, mi voz sonando extraña a mis propios oídos. El médico de Roberto dijo que el ataque al corazón era completamente consistente con su historial médico. Había tenido hipertensión durante años, algunos problemas de colesterol. La autopsia confirmó la enfermedad cardíaca. Sí, y esos hallazgos no están en duda, me aseguró el inspector Ruiz. Sin embargo, ahora tenemos motivos para creer que ciertos factores aceleradores pueden haber estado involucrados. Factores que no fueron evidentes durante la investigación inicial. Factores aceleradores. Otro eufemismo, otra forma de sugerir que alguien había ayudado a Roberto a morir, sin usar realmente palabras que hicieran la acusación explícita e innegable. Me recosté en mi silla, tratando de procesar información que parecía pertenecer a la vida de otra persona en lugar de la mía. Roberto había sido un buen hombre, no perfecto, pero amable, honesto y dedicado a su familia. Trabajaba como contable para una asesoría de tamaño medio, gestionando la declaración de la renta y la planificación financiera para clientes que confiaban en él, con su información financiera más privada. Había entrenado al equipo de fútbol base de Daniel, ayudado a nuestros vecinos con sus declaraciones de impuestos. Nunca se había saltado un pago ni olvidado un aniversario. ¿Quién querría hacer daño a alguien así? ¿Y por qué? Señora Guzmán, me doy cuenta de que esto es un shock, continuó el inspector con suavidad. Quiero que sepa que no está bajo ninguna sospecha. Simplemente estamos tratando de reconstruir las últimas semanas de la vida de su marido, entender con quién estaba en contacto, si mencionó algo inusual o parecía preocupado por algo fuera de lo común. Las últimas semanas de la vida de Roberto. Cerré los ojos e intenté recordar ese tiempo. El último mes más o menos antes del ataque al corazón que lo había cambiado todo. Había sido un periodo ajetreado. La graduación de Daniel de la universidad se acercaba, y habíamos estado planeando la cena de celebración y coordinando las visitas de parientes de fuera de la ciudad. Roberto había estado trabajando más horas de lo habitual, quedándose hasta tarde en la oficina para terminar proyectos antes de tomarse un tiempo libre para las ceremonias de graduación. Parecía cansado, dije lentamente, buscando en mi memoria detalles que ahora podrían ser significativos de maneras que nunca había imaginado. Más estresado de lo habitual. Dijo que la asesoría estaba pasando por una especie de auditoría y que todos estaban trabajando horas extras para asegurarse de que sus archivos estuvieran en perfecto orden.
El inspector Ruiz tomaba notas mientras yo hablaba, ocasionalmente pidiendo aclaraciones o detalles adicionales. ¿Había mencionado Roberto preocupaciones específicas sobre la auditoría? ¿Había traído trabajo a casa o discutido con clientes particulares? ¿Había llamado o visitado a alguien que pareciera inusual o desconocido? Las preguntas continuaron durante casi una hora, cubriendo todo, desde las rutinas diarias de Roberto hasta sus relaciones con colegas y clientes. Respondí tan a fondo como pude, aunque gran parte de lo que el inspector quería saber se sentía como vida ordinaria en lugar de evidencia potencial de algo siniestro. Mientras se preparaba para irse, el inspector Ruiz me entregó una tarjeta de presentación con su número directo escrito en el reverso. Si recuerda algo más, no importa cuán pequeño o aparentemente sin importancia, por favor, llámeme de inmediato. A veces los detalles que parecen insignificantes pueden ser cruciales para entender lo que realmente sucedió. Después de que se fue, me senté en mi salón mirando la tarjeta de presentación y tratando de conciliar esta nueva información con todo lo que creía saber sobre la muerte de Roberto. Durante 6 años, había llevado el dolor directo de una viuda que había perdido a su marido por una condición médica que podría haberse prevenido con una mejor dieta y hábitos de ejercicio. A veces me había culpado por no presionarlo más para que se tomara su salud más en serio, por no reconocer las señales de advertencia que los médicos decían que deberían haber sido obvias. Ahora, aparentemente, podría no haber habido señales de advertencia que reconocer, ninguna condición médica prevenible de la que culpar. Si el inspector Ruiz tenía razón, Roberto había muerto porque alguien quería que muriera, no porque su corazón simplemente se hubiera rendido bajo el estrés de la responsabilidad de la mediana edad. Las implicaciones de esta posibilidad se extendían mucho más allá de mi propio dolor y confusión. Si Roberto había sido asesinado, entonces Daniel había perdido a su padre por la violencia en lugar de por la naturaleza. Emma Clara crecería sin conocer al abuelo que podría haberla mimado con la devoción particular que los abuelos reservan para sus preciosas nietas. Y yo había pasado 6 años aprendiendo a vivir sin un hombre que aún podría estar vivo si alguien no hubiera decidido que tenía que morir. Esa noche, llamé a Daniel por primera vez en semanas, necesitando compartir esta información con la única otra persona que había amado a Roberto tanto como yo. El teléfono sonó 4 veces antes de ir al buzón de voz. Su voz grabada alegre y profesional mientras invitaba a quienes llamaban a dejar mensajes detallados que serían devueltos tan pronto como fuera posible. Daniel, soy mamá, dije después del tono. Ha sucedido algo que necesito discutir contigo. Nada urgente, pero importante. Por favor, llámame cuando tengas un momento. No llamó esa noche, ni al día siguiente, ni al día después de ese. Me encontré revisando mi teléfono obsesivamente, sobresaltándome con cada sonido que pudiera ser una llamada entrante, preguntándome si esta noticia sobre su padre podría ser lo suficientemente significativa como para penetrar cualquier barrera que él hubiera construido alrededor de nuestra relación. Pero el silencio continuó, y comencé a entender que incluso algo tan trascendental como el posible asesinato de su padre podría no ser suficiente para restaurar la comunicación fluida que una vez compartimos. 3 días después, estaba en el jardín de nuevo, quitando malas hierbas que habían brotado después de la lluvia reciente, cuando vi el coche del inspector Ruiz regresando al vecindario. Esta vez, sin embargo, no se detuvo en mi casa. En cambio, continuó hasta el final de la manzana y giró hacia el camino de entrada de Daniel y Adriana. Me enderecé, mis manos todavía sucias por la jardinería, y observé cómo el inspector caminaba hacia su puerta principal con el mismo paso decidido que había traído a la mía. Adriana abrió, con Emma Clara visible en sus brazos, y después de una breve conversación, se hizo a un lado para dejarlo entrar. Ellos sabían algo, o el inspector Ruiz pensaba que sabían algo. La investigación que había comenzado con preguntas sobre la muerte de Roberto, de alguna manera, había llegado a la puerta de mi hijo, a la familia que había sido tan cuidadosa de mantener la distancia conmigo. Me quedé en mi jardín durante mucho tiempo, observando su casa y preguntándome qué secretos se compartían detrás de esas puertas cerradas, qué información sobre la muerte de Roberto se consideraba lo suficientemente importante como para discutir con Daniel y Adriana, pero no lo suficientemente significativa como para que Daniel devolviera las llamadas telefónicas de su madre.
Algo estaba cambiando en la cuidadosa arquitectura de separación que habían construido alrededor de sus vidas. Alguna verdad estaba emergiendo que podría cambiar todo lo que creía entender sobre la muerte de Roberto, sobre la dinámica de mi familia, sobre las razones por las que había sido empujada tan sistemáticamente a los márgenes de su mundo. Tuve la clara sensación de estar al borde de una revelación, de esperar a que las piezas de un rompecabezas que ni siquiera sabía que existía finalmente se organizaran en una imagen que lo explicaría todo. El sentimiento no fue del todo desagradable. Después de meses de aceptar mi exilio de la vida de Daniel, después de aprender a encontrar satisfacción en mis propios logros e identidad, descubrí que sentía curiosidad en lugar de ansiedad por lo que el inspector Ruiz podría revelar. Cualesquiera que fueran las verdades que esperaban emerger, yo ya no era la mujer disminuida que habría sido devastada por ellas. Yo era alguien que había aprendido a valerse por sí misma, que había construido una vida que no dependía de la aprobación o inclusión de otras personas. Lo que viniera, estaba lista para ello. La llamada llegó a las 7:43 una tarde de jueves, justo cuando estaba repasando notas para una sesión de narración en el hospital infantil programada para la semana siguiente. Había estado practicando voces para un cuento sobre un ratoncito valiente que descubre que la valentía no es la ausencia de miedo, sino la decisión de actuar a pesar de él, una lección que había llegado a comprender íntimamente durante los últimos meses. Mamá, la voz de Daniel llevaba una tensión que no había escuchado desde que era pequeño y llamaba para confesar alguna transgresión infantil que le había estado pesando en la conciencia. Daniel, me alegro mucho de que llamaras. Dejé un mensaje a principios de esta semana. Lo sé, lo recibí. Hizo una pausa, y pude escuchar voces de fondo, lo que sonaba como una conversación urgente sucediendo en susurros. Mamá, necesito verte. Esta noche. ¿Puedo ir? La solicitud me sorprendió. Daniel no había pedido visitar mi casa en más de un año, y ciertamente nunca con tanta urgencia. Algo en su voz sugería que esta no era una visita social ni una respuesta tardía a mi mensaje sobre el inspector Ruiz. Esto era algo completamente distinto. Claro, dije. ¿Está todo bien? ¿Emma está bien? Emma está bien. Está con la madre de Adriana. Otra pausa, más larga esta vez, llena del peso de las palabras que luchaba por encontrar. Mamá, hay cosas que necesito contarte. Cosas que debería haberte contado hace mucho tiempo. Llegó 23 minutos después, y pude ver de inmediato que algo fundamental había cambiado. Se había ido el aire de confianza que había llevado desde su matrimonio, la autoridad informal de alguien que había separado con éxito su antigua vida de la nueva. En cambio, se veía demacrado, inseguro, como un hombre que había estado cargando una carga demasiado pesada para sus hombros. Lo guié a la cocina, automáticamente poniendo la tetera para un té como había hecho miles de veces cuando era más joven y necesitaba consuelo o conversación. Algunos instintos maternales son demasiado profundos para ser desalentados por el tiempo, o la distancia, o incluso el rechazo deliberado. El inspector Ruiz vino a verte, dijo sin preámbulos, acomodándose en la silla donde había entregado su solicitud de espacio todos esos meses atrás. Me dijo que había hablado contigo sobre la muerte de papá. Sí, dijo que podría haber nueva evidencia, que la muerte de Roberto podría no haber sido del todo natural. Puse una taza de té frente a él, notando cómo sus manos temblaban ligeramente mientras la alcanzaba. Daniel, ¿qué está pasando? ¿Qué no me estás contando? Miró fijamente el té como si pudiera contener respuestas a preguntas que no sabía cómo hacer. Cuando finalmente levantó la vista, sus ojos brillaban con lágrimas no derramadas, y vi al niño que había sido antes de que la vida le enseñara que las emociones eran complicaciones a gestionar en lugar de experiencias a compartir. Mamá, necesito que sepas que todo lo que ha pasado entre nosotros, toda la distancia, todas las formas en que te he apartado, se detuvo, tomando un respiro tembloroso. No fue porque dejé de quererte, fue porque estaba tratando de protegerte, protegerme. Las palabras no tenían sentido en el contexto de nuestra relación, en la realidad de mi exclusión sistemática de su vida. ¿Cómo era el rechazo-protección? ¿Cómo era el aislamiento-cuidado? ¿Protegerme de qué? Daniel dejó su taza de té con cuidado deliberado, el mismo movimiento preciso que había usado de niño cuando necesitaba tiempo para organizar sus pensamientos antes de explicar algo complicado.
de Adriana, dijo en voz baja, de la verdad sobre quién es ella realmente. La cocina pareció encogerse a nuestro alrededor, el espacio familiar de repente cargado con la electricidad de la revelación. Había pasado meses asumiendo que simplemente no le gustaba a Adriana, que las diferencias de personalidad y los conflictos naturales de nuera habían creado la distancia entre nosotras. La posibilidad de que algo más deliberado, más calculado, pudiera estar involucrado nunca se me había ocurrido. ¿Ella es algún tipo de investigadora?, pregunté. Mi voz apenas un susurro. Agente federal, confirmó Daniel, de la División de Delitos Financieros. Mamá, papá no era solo un contable. Estaba involucrado en algo mucho más grande, algo que lo mató cuando trató de salirse. Abrió el sobre y sacó fotografías, documentos, páginas de registros financieros que no significaban nada para mí, pero que aparentemente contaban una historia que le había costado la vida a Roberto. Vi extractos bancarios con números que parecían imposiblemente grandes, registros de transferencias que mostraban dinero moviéndose entre cuentas en cantidades que empequeñecían cualquier cosa que Roberto pudiera haber manejado legítimamente. Blanqueo de capitales, explicó Daniel mientras yo miraba la evidencia de una vida que nunca supe que mi marido estaba viviendo. La asesoría de papá no solo estaba preparando declaraciones de la renta y gestionando carteras de inversión. Estaban limpiando dinero para personas que no podían permitirse que sus actividades financieras fueran examinadas por instituciones legítimas. El Roberto con el que había estado casada durante 28 años había sido metódico al conciliar nuestra cuenta corriente, cuidadoso con los ahorros para la jubilación, preocupado por tener suficiente dinero para los gastos universitarios de Daniel. El Roberto revelado en estos documentos había estado moviendo millones de euros a través de cuentas diseñadas para ocultar los orígenes de una riqueza que provenía de fuentes que probablemente no quería entender. Intentó detenerse, continuó Daniel, su voz quebrándose ligeramente. La investigación de Adriana muestra que papá fue a la Policía Nacional unas 6 semanas antes de morir. Iba a testificar contra sus socios, proporcionar pruebas sobre sus operaciones a cambio de inmunidad y protección. 6 semanas antes de morir. El marco de tiempo en el que noté que Roberto parecía más estresado de lo habitual, cuando había estado trabajando más horas y preocupándose por la auditoría en su asesoría. No le había preocupado que se examinaran las prácticas comerciales rutinarias. Había estado aterrorizado de que sus socios criminales descubrieran su traición antes de que los agentes federales pudieran protegerlo. Alguien descubrió que estaba cooperando, dije, las piezas encajando con horrible claridad. Su ataque al corazón fue inducido, confirmó Daniel. Una droga que imita los síntomas de un paro cardíaco natural, pero no deja rastro a menos que sepas específicamente qué buscar. Para cuando la Policía Nacional se dio cuenta de que su informante estaba muerto, la oportunidad de construir un caso contra sus socios había muerto con él. Me recosté en mi silla, tratando de conciliar esta nueva información con todo lo que creía haber sabido sobre mi vida, mi matrimonio, el carácter de mi marido. Roberto había estado viviendo una doble vida con tanto éxito que yo no tenía idea de que el hombre con el que compartía una cama estaba involucrado en actividades criminales que finalmente le costaron la vida. Adriana ha estado tratando de terminar lo que papá comenzó, continuó Daniel. Reunir suficiente evidencia para procesar a las personas que lo mataron. Por eso necesitaba acercarse a nuestra familia. Por eso se casó conmigo. Por eso ha sido tan cuidadosa de mantenerte a distancia. Porque podría haber interferido con su investigación, dije, la comprensión finalmente amaneciendo. Porque ella estaba tratando de protegerte, corrigió Daniel. Mamá, estas personas mataron a papá cuando descubrieron su traición. Si se hubieran dado cuenta de que los agentes federales todavía estaban investigando, si hubieran sospechado que Adriana era algo más de lo que parecía ser, podrían haber decidido que eliminar a toda nuestra familia era el curso de acción más seguro. El alcance total del engaño de Adriana era asombroso. Durante casi 3 años, había estado interpretando el papel de esposa de Daniel mientras trabajaba en secreto para llevar ante la justicia a los asesinos de su padre. Cada cena, cada conversación, cada momento íntimo, había sido parte de una elaborada actuación diseñada para mantener su tapadera, mientras reunía la evidencia necesaria para asegurar que la muerte de Roberto
no fuera insignificante. Emma Clara, dije de repente, pensando en mi nieta y las complicaciones que un niño agregaría a una investigación tan peligrosa. La expresión de Daniel se suavizó ligeramente. Ella ama a Emma completamente. Esa parte no es una farsa, mamá. Lo que sea que Adriana nos haya ocultado, su amor por nuestra hija es absolutamente real. Nuestra hija, no su hija. No la hija de Adriana, sino la de ambos. Una familia creada en medio del engaño, pero genuina a su manera complicada. ¿Y tú? Pregunté. ¿Ella te ama? La pregunta quedó suspendida entre nosotros, cargada de implicaciones que iban mucho más allá de la crisis inmediata. Daniel había descubierto que su matrimonio se construyó sobre mentiras, que la mujer en la que había confiado su corazón había estado utilizando su relación para llevar a cabo una investigación que ponía en riesgo a toda su familia. Sin embargo, estaba aquí, en mi cocina, defendiendo sus motivaciones y protegiendo sus secretos. Ella dice que sí, respondió Daniel en voz baja. Dice que comenzó como una misión, pero se volvió real en algún momento del camino. Dice que enamorarse de mí fue la complicación que no había planeado. ¿Le crees? Daniel se quedó en silencio por un largo momento, mirando los documentos esparcidos sobre la mesa de mi cocina. Quiero hacerlo, dijo finalmente. Porque la alternativa, que Emma y yo no hayamos sido más que una tapadera conveniente para su investigación, es demasiado dolorosa de aceptar. Alargué la mano por encima de la mesa y cubrí la suya con la mía, el primer contacto físico que compartíamos en más de un año. Sus dedos estaban fríos, temblando ligeramente con el estrés de las revelaciones que habían puesto patas arriba todo lo que creía saber sobre su vida. Daniel, ¿por qué me dices esto ahora? ¿Por qué arriesgarte a exponer la investigación de Adriana? Me miró con ojos que contenían una mezcla de amor y arrepentimiento que no había visto desde que era un niño confesando ventanas rotas o mentiras contadas para evitar el castigo. Porque se acabó, dijo. Hicieron arrestos ayer. Las personas que mataron a papá, los socios que han estado dirigiendo la operación de blanqueo de capitales, el inspector Ruiz y el equipo de Adriana tienen suficiente evidencia para encerrarlos permanentemente. La investigación estaba completa. El peligroso juego al que Adriana había estado jugando durante 3 años finalmente había llegado a su conclusión. Los asesinos se enfrentarían a la justicia, y mi familia podría comenzar el complicado proceso de curación de los engaños que habían sido diseñados para protegernos. ¿Y por qué? Continuó Daniel, su voz quebrándose por completo ahora. He pasado el último año apartando a la persona que más quiero en el mundo, para proteger una investigación que requería que fingiera que mi madre era menos importante de lo que realmente es. He sido el peor hijo imaginable, y no sé si alguna vez podrás perdonarme. Me levanté y caminé alrededor de la mesa, atrayendo a mi hijo a mis brazos como había hecho innumerables veces cuando era pequeño, y el mundo parecía demasiado complicado para navegar solo. Se derrumbó contra mí, y sentí sus hombros temblar con sollozos que se habían estado acumulando durante meses de separación forzada y elecciones imposibles. No hay nada que perdonar, susurré en su cabello, todavía espeso y oscuro como el de su padre. Estabas protegiendo a tu familia. Estabas haciendo lo que creías que era correcto. Pero incluso mientras lo consolaba, una parte de mí estaba procesando todas las implicaciones de lo que había revelado. Adriana había orquestado nuestra separación. Había calculado exactamente cómo hacerme parecer intrusiva e inoportuna. Había manipulado la dinámica familiar para asegurarse de que yo me retirara voluntariamente de situaciones en las que podría descubrir accidentalmente su verdadera identidad. Había sido brillante, en realidad. En lugar de crear conflictos dramáticos que pudieran haber atraído la atención, simplemente había hecho que mi presencia se sintiera gravosa hasta que elegí ausentarme. Había convertido mi propio amor por Daniel en el arma que me mantuvo alejada de sus vidas. Fue cruel en su elegancia, devastador en su efectividad. Y, sin embargo, si había sido necesario para proteger a mi familia y llevar ante la justicia a los asesinos de mi marido, ¿podría realmente condenarla por ello? La respuesta, me di cuenta, dependería enteramente de lo que sucediera a continuación. Porque ahora que la investigación había terminado, ahora que el peligroso juego había finalizado,
No había razón para que las barreras entre nosotros se mantuvieran. Adriana podría revelar su verdadero yo. Daniel podría dejar de fingir que yo era inoportuna, y Emma Clara finalmente podría conocer a la abuela, que había estado esperando entre bastidores el permiso para amarla. A menos, por supuesto, que Adriana se hubiera acostumbrado a la distancia que había creado y decidiera que mantenerme excluida era preferible a lidiar con las complicaciones que mi plena inclusión en sus vidas podría crear. Esa pregunta se respondería lo suficientemente pronto. Esta noche, Daniel había regresado a mí, trayendo revelaciones que explicaban años de dolor y confusión. Mañana, descubriría si Adriana estaba lista para construir una relación basada en la verdad en lugar del engaño. De cualquier manera, yo ya no era la mujer disminuida que había sido apartada por primera vez. Yo era alguien que había aprendido a valerse por sí misma, que había construido una vida que no requería la validación de otros para tener significado y valor. Lo que viniera, lo enfrentaría desde una posición de fuerza en lugar de desesperación. Y esa, quizás, era la verdad más importante de todas. Adriana vino a verme a la mañana siguiente. Estaba sentada en mi jardín con mi primera taza de café, viendo el amanecer pintar el cielo en tonos dorados y rosados, cuando la vi caminando por el camino, llevando a Emma Clara. Sin coche en el camino de entrada, sin anuncio de su llegada, solo una mujer en vaqueros y un suéter simple, luciendo más humana de lo que nunca la había visto, acercándose con los pasos cautelosos de alguien que no estaba completamente segura de su bienvenida. Emma Clara había crecido desde mi breve visita de hacía meses. Su cabello estaba más largo ahora, rizos oscuros que captaban la luz de la mañana, y sus ojos, los ojos de Roberto, me di cuenta de pronto, brillaban con la curiosidad alerta de un niño que descubre el mundo que lo rodea. Balbuceó suavemente mientras Adriana se acercaba, señalando las flores que había plantado a lo largo del camino con la emoción universal que los niños aportan a cualquier cosa colorida y hermosa. «Buenos días, Diana», dijo Adriana, deteniéndose a unos metros de distancia con la distancia formal que había caracterizado todas nuestras interacciones anteriores. Pero algo era diferente en su postura, en la forma en que me miró directamente a los ojos, en lugar de ofrecer las sonrisas educadas, pero distantes a las que me había acostumbrado. «Buenos días», respondí, dejando mi taza de café y estudiando a la mujer que supuestamente estaba conociendo por primera vez. Daniel me lo contó todo anoche. Ella asintió, cambiando a Emma Clara a su otra cadera de la manera inconsciente que las madres desarrollan cuando sostener a un niño se vuelve tan natural como respirar. Le pedí que no lo hiciera, pero entiendo por qué sintió que tenía que hacerlo. Los secretos lo estaban consumiendo vivo. Había una incomodidad en el momento que iba más allá de las obvias complicaciones de nuestra situación. ¿Cómo construyes una relación con alguien que te ha estado engañando sistemáticamente durante 3 años? ¿Cómo separas a la mujer del agente, a la madre del investigador, a la nuera del empleado federal que había estado utilizando a tu familia para resolver un caso? ¿Te gustaría sentarte?, ofrecí, señalando el banco del jardín que Roberto había construido para mí durante nuestro segundo verano en esta casa. Podríamos hablar mientras Emma Clara explora las flores. Adriana dudó. Luego se movió hacia el banco con el movimiento cauteloso de alguien que entra en un territorio que podría ser hostil. Dejó a Emma Clara en el césped, donde la niña inmediatamente se fascinó con la textura del césped y los narcisos amarillos brillantes que florecían en filas ordenadas a lo largo del borde del jardín. Nos sentamos en silencio durante varios minutos, ambas observando la inocente exploración de Emma Clara, mientras navegábamos por el complicado paisaje emocional que se encontraba entre nosotras. Finalmente, Adriana habló, su voz más suave de lo que nunca la había escuchado. «Necesito que sepas que apartarte fue la parte más difícil de esta misión», dijo sin mirarme. «He pasado 3 años estudiando a tu familia, leyendo las historias de Daniel sobre su infancia, entendiendo cuánto significas para él. Hacerle elegir entre la comodidad de su esposa y los sentimientos de su madre fue cruel, y me odié a mí misma por ello todos los días. Consideré sus palabras cuidadosamente, buscando signos de manipulación o simpatía calculada, pero lo que escuché fue agotamiento, el cansancio de alguien que había estado viviendo una mentira durante tanto tiempo,
que el peso del engaño se había vuelto casi insoportable. Fue efectivo, dije en voz baja. Me convencí a mí misma de que yo era el problema, de que necesitaba cambiar o desaparecer para hacer feliz a Daniel. Adriana hizo una mueca como si mis palabras le hubieran dolido físicamente. Nunca se suponía que eso sucediera. Quería que te mantuvieras alejada, pero nunca quise que creyeras que eras inoportuna. Simplemente, no sabía de qué otra manera protegerte. Emma Clara se acercó a nosotras, sus pequeñas manos agarrando un diente de león que había logrado recoger a pesar de su coordinación inestable. Me lo ofreció con el espíritu generoso que poseen los niños antes de que el mundo les enseñe que los regalos deben ser condicionales o estratégicos. Gracias, cariño, dije, aceptando la flor con la reverencia que merecía. Es preciosa. Emma Clara sonrió ante mi respuesta. Luego se giró hacia Adriana con la mirada expectante de un niño que busca la aprobación por su gesto generoso. Mamá, dijo claramente, una de las pocas palabras en su creciente vocabulario. Mamá. Sentí que algo cambiaba en mi pecho al escuchar a mi nieta dirigirse a Adriana con tanta confianza y afecto. Cualesquiera que fueran las complicaciones de nuestra situación, el amor de Emma Clara por la mujer que la había criado era puro y sin complicaciones. Adriana había sido su madre en todos los sentidos importantes, independientemente de las circunstancias que las habían unido. Daniel me dijo que tus sentimientos por él se volvieron reales, dije, mirando atentamente el rostro de Adriana en busca de signos de verdad o engaño, que enamorarte de él complicó tu misión. Se quedó en silencio durante tanto tiempo que me pregunté si iba a responder en absoluto. Cuando finalmente habló, su voz llevaba una vulnerabilidad que nunca antes había escuchado de ella. Se suponía que me casaría con él, reuniría la información que necesitaba y luego arreglaría que el matrimonio terminara de forma natural una vez que la investigación estuviera completa, dijo. Se suponía que sería clínico, profesional. Había hecho misiones similares antes sin complicaciones personales. Pero Daniel no es como otras personas que he investigado. Es genuinamente bueno, amable, honesto y confiado de maneras que hicieron que mentirle se sintiera como envenenar algo puro. Miró a Emma Clara, que ahora examinaba el diente de león con intensidad científica. Y luego nació Emma Clara, y todo cambió por completo. Entendí lo que quería decir. Los niños tienen una manera de hacer personales las situaciones teóricas, de transformar estrategias cuidadosamente planificadas en compromisos emocionales que no se pueden abandonar fácilmente. Una vez que Emma Clara existió, Adriana no podía simplemente completar su misión y marcharse. Se había convertido en madre, con todos los instintos protectores feroces que eso conllevaba. Las personas que mataron a tu marido, continuó Adriana, no son solo criminales. Son despiadados de maneras que te helarían la sangre si realmente entendieras de lo que son capaces. Cuando me di cuenta de que Daniel y Emma Clara se habían vuelto más importantes para mí que el caso en el que estaba trabajando, me aterroricé de que cualquier error, cualquier exposición de mi verdadera identidad, pudiera ponerlos en peligro. Así que te aseguraste de que no pudiera exponerte accidentalmente manteniéndome completamente alejada, dije, la comprensión finalmente amaneciendo con dolorosa claridad. Parecía la opción más segura. Eres observadora, inteligente, naturalmente curiosa sobre las personas en la vida de Daniel. Si hubieras pasado tiempo conmigo, si hubieras hecho las preguntas correctas o notado los detalles equivocados, podrías haberte dado cuenta de que yo no era quien decía ser, y si eso hubiera pasado, no necesitó terminar la frase. Si mi curiosidad hubiera expuesto la investigación de Adriana, si los criminales se hubieran dado cuenta de que estaban siendo monitoreados, toda mi familia podría haber sido eliminada para proteger la operación de blanqueo de capitales que ya le había costado la vida a Roberto. Lo siento, dijo Adriana simplemente. Siento el dolor que causé el año que te perdiste con Emma Clara, por hacer que Daniel eligiera entre nosotras. Siento que protegerte requiriera herirte. Estudié su rostro mientras hablaba, buscando signos de la calculadora agente federal que había orquestado mi aislamiento con tanta precisión clínica. En cambio, vi a una madre joven que se había visto obligada a tomar decisiones imposibles, que había sacrificado su propia comodidad y la felicidad de mi familia para asegurar que todos sobreviviéramos a su peligrosa misión. ¿Qué pasa ahora?
Pregunté. La investigación ha terminado. Los criminales están arrestados. ¿Qué nos pasa a nosotros? Adriana me miró directamente por primera vez desde que había llegado, y vi algo en sus ojos que nunca antes había notado. Esperanza, mezclada con miedo, y un deseo desesperado de algo que no estaba segura de tener derecho a pedir. Me gustaría intentar construir algo real, dijo en voz baja. Si estás dispuesta. Si puedes perdonarme por las formas en que te he fallado a ti y a Daniel. Sé que no merezco una segunda oportunidad, pero Emma Clara merece conocer a su abuela, y Daniel merece recuperar a su madre en su vida. Miré a Emma Clara, que había abandonado su flor, y ahora intentaba atrapar una mariposa que seguía aterrizando justo fuera de su alcance. Se movía con el optimismo decidido de alguien que creía que la persistencia eventualmente sería recompensada, que las cosas hermosas valían la pena perseguirlas incluso cuando parecían imposibles de capturar. He pasado el último año aprendiendo a ser feliz sin vosotros, dije con cuidado, construyendo una vida que no depende de la aprobación de Daniel o tu aceptación. No volveré a ser la mujer que se encoge lo suficiente como para encajar en espacios donde apenas es tolerada. Adriana asintió, entendiendo que esto era un límite en lugar de un rechazo. No querría que lo hicieras. La mujer de la que Daniel habla, su madre que lo crió para ser amable, fuerte y generoso, no debería tener que disminuirse por nadie. Pero tampoco fingiré que no quiero ser parte de la vida de Emma Clara, continué. No fingiré que no extraño a mi hijo, o que no espero que podamos encontrar una manera de ser familia de nuevo. Nos sentamos en silencio durante unos minutos, viendo a Emma Clara descubrir la alegría de las manchas de hierba y los pétalos de flores. Finalmente Adriana volvió a hablar. «Hay algo más que necesito contarte», dijo, «sobre la investigación, sobre lo que encontramos con respecto a la muerte de tu marido». Sentí que mi pecho se tensaba, preguntándome qué revelaciones adicionales podrían estar por venir. ¿Qué es? Roberto no solo intentó exponer la operación de blanqueo de capitales, dijo Adriana. Estaba tratando de protegerte específicamente a ti. Los pagos que estaba ayudando a limpiar no eran solo ganancias de actividades criminales, eran dinero de rescate. Dinero de rescate. Las palabras me produjeron un escalofrío que no tenía nada que ver con el aire de la mañana. Alguien había descubierto información sobre tu historial, sobre tu familia, continuó Adriana. Estaban planeando secuestrarte para forzar la continua cooperación de Roberto. Él fue a la Policía Nacional no solo porque quería salirse de la empresa criminal, sino porque se enteró de que ibas a ser su próximo objetivo. La pieza final encajó con claridad devastadora. Roberto no había muerto por codicia o traición profesional. Había muerto tratando de salvarme de criminales que habrían utilizado mi seguridad para controlar sus acciones. Su muerte había sido un sacrificio, un intento de proteger a su familia que le había costado todo. Te amaba lo suficiente como para morir por ti, dijo Adriana en voz baja. Pensé que deberías saberlo. Cerré los ojos y sentí lágrimas que no había esperado deslizarse por mis mejillas. Durante 6 años, había cargado con la culpa por la muerte de Roberto, preguntándome si podría haber reconocido las señales de advertencia, si podría haberlo convencido de que cuidara mejor su salud. Ahora me enteré de que su muerte había sido un acto de amor tan profundo que me dejó sin aliento. Emma Clara se acercó de nuevo a nosotras, aparentemente cansada de perseguir mariposas y lista para cualquier entretenimiento que los adultos pudieran proporcionar. Se subió a mi regazo con la confianza inconsciente que los niños reservan para las personas que instintivamente reconocen como seguras, acomodándose contra mi pecho con un contento que me hinchó el corazón. Ella te conoce, observó Adriana. Aunque ha pasado tan poco tiempo contigo, reconoce algo familiar. Abracé a mi nieta, respirando el dulce aroma de su cabello y sintiendo la calidez sólida de su pequeño cuerpo contra el mío. Se sentía como Roberto, la forma en que se relajaba por completo cuando estaba contenta, la forma en que estudiaba el mundo con intensa curiosidad antes de comprometerse con la acción. Me gustaría contarle historias sobre su abuelo, dije. El Roberto real, no el hombre involucrado en actividades criminales, sino el padre que le enseñó a Daniel a lanzar una pelota de béisbol y el marido que me traía flores todos los viernes durante 28 años. A mí también me gustaría, respondió Adriana. Deberías saber sobre el buen hombre que fue.
no solo las circunstancias que llevaron a su muerte. Hablamos durante otra hora, comenzando cuidadosamente el proceso de construcción de confianza, que debería haberse desarrollado naturalmente durante los últimos 3 años. Adriana me contó sobre su verdadero historial: crecer en hogares de acogida, unirse a las fuerzas del orden para marcar la diferencia, ser asignada a delitos financieros debido a su talento para las matemáticas y su capacidad para desaparecer en cualquier papel que requiriera una investigación. Yo le conté sobre mi narración, sobre los niños que me habían enseñado que tenía valor más allá de mi papel como madre de Daniel o viuda de Roberto. Le expliqué cómo el último año de independencia forzada me había ayudado a descubrir fortalezas que nunca supe que poseía. Cuando finalmente se preparó para irse, Adriana se detuvo en la puerta del jardín, Emma Clara segura en sus brazos, pero estirándose hacia mí con el llanto lastimero de un niño que no entendía por qué las visitas agradables tenían que terminar. ¿Te gustaría venir a cenar el domingo?, preguntó con vacilación. Daniel ha estado cocinando de nuevo, algo que comenzó a hacer cuando el estrés de guardar secretos le dificultaba relajarse. Hace un asado que es casi tan bueno como los que solías hacer. Casi tan bueno. No mejor. No un reemplazo de las tradiciones que había establecido, sino una continuación de las prácticas familiares que honraban lo que había venido antes mientras dejaban espacio para nuevas variaciones. Me gustaría mucho, dije, pero tengo una condición. Adriana esperó, su expresión cautelosa pero esperanzada. No más secretos, dije con firmeza. No más protección que requiera engaño. Si vamos a ser familia, vamos a confiar la una en la otra con la verdad, incluso cuando sea complicada o aterradora. Ella sonrió, la primera expresión completamente genuina que le había visto. No más secretos, estuvo de acuerdo. Después de que se fueron, me senté en mi jardín sosteniendo el diente de león marchito que Emma Clara me había dado, pensando en la ruta tortuosa que nos había traído a este momento. Había perdido un matrimonio, un hijo y un año con mi nieta. Pero también había ganado algo: el conocimiento de mi propia resiliencia, la confianza en mi propia valía, la comprensión de que el amor no siempre se ve como esperamos que lo haga. Roberto había muerto protegiéndome de peligros que nunca supe que existían. Daniel me había apartado para mantenerme a salvo de investigaciones que podrían habernos costado todo. Adriana había construido muros entre nosotros para asegurar que ninguno de nosotros siguiera a Roberto a cualquier infierno que esperara a las personas que se cruzaban con los criminales equivocados. Todo había sido amor, incluso cuando se sintió como abandono. Todo había sido familia, incluso cuando parecía rechazo. Esa noche, llamé al inspector Ruiz para agradecerle su trabajo para llevar a los asesinos de Roberto ante la justicia. Fue amable y profesional, explicando que el caso probablemente tardaría meses en avanzar a través del sistema judicial, pero que la evidencia era lo suficientemente sólida como para asegurar condenas. Señora Guzmán, dijo antes de colgar, quiero que sepa que su marido fue un hombre valiente. Lo que hizo, presentándose cuando sabía los riesgos, eso requirió coraje de verdad. Coraje de verdad. Pensé en esa frase mientras me preparaba para acostarme esa noche, considerando todas las diferentes formas que la valentía podía adoptar. El coraje de Roberto había sido dramático y definitivo, pero también había otros tipos de valentía. El coraje de Daniel al vivir con secretos que lo estaban destruyendo. El coraje de Adriana al mantener una tapadera que requería que hiriera a personas que había llegado a amar. Mi propio coraje al aprender a construir una vida que no dependía de la aprobación de otras personas. La cena del domingo fue incómoda al principio, todos nosotros navegando conversaciones que habían estado prohibidas durante tanto tiempo, que habíamos olvidado cómo hablar entre nosotros con naturalidad. Pero Emma Clara sirvió como un puente entre las complicaciones adultas, deleitándose en tener la atención de su abuela y tratando la comida como una gran aventura en lugar de una cumbre diplomática. Daniel cocinaba con la intensa concentración de alguien que había aprendido a encontrar la paz en mediciones precisas y tiempos cuidadosos. Adriana ayudó a Emma Clara a comer mientras monitoreaba nuestras interacciones con la atención cuidadosa de alguien que todavía estaba aprendiendo a confiar en que los buenos resultados eran posibles. Y yo conté historias. Historias sobre los chistes terribles de Roberto y su mejor cocina. Historias sobre las aventuras de Daniel en la infancia
y las formas en que siempre había sido lo suficientemente valiente como para defender lo que creía que era correcto. Historias que nos ayudaron a recordar quiénes habíamos sido antes de que las circunstancias nos obligaran a convertirnos en personas que nunca habíamos tenido la intención de ser. Mientras conducía a casa esa noche, me di cuenta de que la mujer que había sido apartada hace 3 años no podría haber manejado las revelaciones sobre la muerte de Roberto o el engaño de Adriana. Habría sido devastada por las traiciones, abrumada por la complejidad, incapaz de separar el amor de la manipulación o la protección del abandono. Pero la mujer en la que me había convertido, la mujer que había aprendido a contar historias que llevaban alegría a extraños, que había descubierto su propia fuerza en la soledad, que había construido una vida que no requería validación para tener significado, ella podía manejar cualquier cosa. A veces el silencio es la verdad más ruidosa. A veces las personas que te apartan en realidad te están acercando a algo mejor de lo que has perdido. A veces el amor requiere un coraje tan complicado que se parece exactamente al abandono hasta que entiendes lo que realmente está sucediendo. Aprendí que la familia no se trata solo de sangre o proximidad, o incluso afecto. Se trata de personas que están dispuestas a hacer sacrificios imposibles por tu bienestar, incluso cuando esos sacrificios les cuestan todo lo que creían que querían. Se trata de personas que guardan las mejores historias para ti, incluso cuando tienen que esperar años para tener permiso para contarlas. Y a veces, si tienes mucha suerte, se trata de personas que vuelven a ti cuando el peligro ha pasado y los secretos finalmente son seguros de compartir, listas para construir algo real sobre la base de todo lo que no pudieron decir cuando más importaba. La historia no había terminado. En muchos sentidos, apenas estaba comenzando. Pero esta vez, la estaba escribiendo desde una posición de fuerza en lugar de necesidad, desde la plenitud en lugar de la ruptura, desde el conocimiento inquebrantable de que era digna de amor incluso cuando ese amor tenía que esconderse para mantenerme a salvo. Ese conocimiento, quizás, era la verdad más valiosa de todas. Algunas familias son rotas por los secretos, otras son rotas por la verdad. Las más afortunadas son lo suficientemente fuertes como para sobrevivir a ambos, para encontrar su camino de regreso el uno al otro cuando el peligro ha pasado y las mentiras ya no son necesarias. Estaba empezando a creer que podríamos ser una de las afortunadas después de todo,